No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Veremos hoy que el alto el fuego con Gaza está en peligro antes incluso de que haya pasado una semana de su entrada en vigor. Consideran declarar a Ehud Goldwasser y el Dad Regev muertos en acción. ¿Habrán elecciones anticipadas en Israel? Para terminar, una encuesta y un estudio. Empezamos. El cese el fuego en peligro. En la noche del lunes, un proyectil de mortero fue lanzado desde la zona central de la Franja de Gaza y cayó en territorio israelí, cerca de la localidad de Nahal Oz, sin provocar daños ni víctimas. Otro cohete cayó ayer martes impactando en una vivienda sin causar lesiones. Por el momento, ninguna de las facciones armadas palestinas ha reclamado la autoría del ataque, que supone el mayor incumplimiento del alto el fuego en la franja desde que éste se inició en la mañana del pasado jueves. Israel no ha devuelto el fuego ni ha violado la tregua. Según el acuerdo de cese el fuego, Hamás se comprometió a no lanzar ataques con cohetes contra los poblados del sur de Israel, e Israel a no llevar a cabo operaciones militares en Gaza y a paulatinamente abrir los pasos fronterizos del área controlada por Hamás. Mientras tanto, tropas israelíes que operaban en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, mataron en un tiroteo a 2 terroristas palestinos. Fueron identificados como Yad Hanfar, de Hamás, y el segundo como Abu Rali, un antiguo militante de la Yihad Islámica. Según el ejército, Abu Rali estaba planeando un ataque contra Israel. Los soldados descubrieron municiones, explosivos y fusiles en su departamento. El gobernador de Nablus, Jamal Muhaisein, calificó el operativo en la ciudad como un crimen injustificado, pero dijo que no cree que pondría en peligro la tregua en Gaza. Las fuerzas de seguridad leales al presidente palestino Mahmoud Abbas se desplegaron en Nablus a finales del año pasado como parte de una campaña coordinada con Israel para mantener el orden. El primer ministro, Ehud Olmert, aclaró que si el contrabando de armas en Gaza no cesa, Israel considerará violado el acuerdo de cese el fuego y el gobierno se verá obligado a responder militarmente. Hamás, por su parte, afirmó que no se detendrá el contrabando de armas. Continuamos. Consideran declarar a Goldwasser y Regev muertos en acción. El rabino principal de Tzahal, general Avi Ronsky, inició el proceso de evaluar el destino de los soldados secuestrados Ehud Goldwasser y Eldad Regev. Ronsky recibió la información pertinente de inteligencia y determinará si procede o no declarar a los 2 soldados muertos en acción cuyo lugar de entierro es desconocido. El jefe militar es el único autorizado a hacer tal afirmación. Regev y Goldwasser fueron secuestrados por terroristas de Hezbollah durante un ataque el 12 de julio de 2006. Declarar a los soldados cautivos como muertos en acción afectaría en gran medida el intercambio de prisioneros con Hezbollah. Las familias de Regev y Goldwasser discreparon con la decisión de enviar la información de inteligencia al rabino militar. Benny Regev, hermano de Eldad, consideró que esta medida podía afectar a los soldados tanto si están vivos como si no. Un alto funcionario de defensa aclaró que el gobierno renovó su demanda para recibir toda la información en relación con el desaparecido piloto Ron Arad en poder de Hezbollah antes de firmar el acuerdo de intercambio. Por otro lado, un alto funcionario israelí indicó el martes que las autoridades egipcias declararon a Israel que el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto permanecerá cerrado hasta que se resuelva la cuestión del soldado judío Gilad Shalit. Continuamos. Los laboristas israelíes respaldan la disolución del Parlamento. El principal socio de coalición del primer ministro israelí Ehud Olmert decidió el lunes apoyar un proyecto de ley para disolver el Parlamento, lo que podría forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, jefe del Partido Laborista, dijo que estaba muy satisfecho con la decisión de su formación de votar a favor de la moción, que estaba programada para hoy miércoles. Olmert prometió quedarse en el cargo y continuar liderando su partido Kadima, a menos que sea acusado formalmente en una investigación por corrupción. Aliados y enemigos políticos han pedido su dimisión. Puesto que los laboristas votarán a favor de disolver el Parlamento, no es probable que la coalición de Olmert tenga los suficientes votos para bloquear el proyecto. Algunas facciones más pequeñas aún tienen que decidir si lo apoyan o no. Posteriores votos necesarios para aprobar el proyecto se podrían celebrar en una sesión parlamentaria a finales de julio. La votación podría dejar a Olmert sin mayoría legislativa, allanando el camino para la convocatoria anticipada de elecciones y probablemente afectar a las conversaciones de paz con los palestinos. Olmert afirmó que siempre ha tenido la intención de negociar con los palestinos y que ni la tregua con Hamás en la Franja de Gaza ni las negociaciones con Siria acerca de una posible retirada de los Altos del Golán tienen nada que ver con las mociones en su contra. Olmert también se refirió al incidente diplomático con Irán, que se desencadenó después de que hace unos días las supuestas maniobras aéreas realizadas por el ejército israelí fuesen interpretadas como una preparación de un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes. El primer ministro aseguró que era parte de un entrenamiento de rutina de las fuerzas de defensa de Israel en el marco de sus preparativos regulares necesarios para estar prontos ante cualquier escenario posible. Aún así, advirtió de que Israel no puede, bajo ningún concepto, aceptar que un país que llama a su destrucción tenga armas nucleares. Y seguimos con una encuesta. El 77% de los árabes israelíes prefiere vivir en Israel antes que en cualquier otro lugar. Según una encuesta realizada por la Universidad de Harvard entre 1.721 israelíes, árabes y judíos, el 77% de los árabes israelíes consultados dijo que prefería vivir en Israel antes que en cualquier otro lugar del mundo. Asimismo, la encuesta mostró que el 73% de los judíos y el 94% de los árabes quieren que Israel sea una sociedad en donde los ciudadanos árabes y judíos se prodigan respeto mutuo y hay igualdad de oportunidades. Los responsables de la encuesta dijeron que la muestra da cuenta de un nivel de coexistencia sorprendente teniendo en cuenta las declaraciones de los políticos y del hecho de que el Estado judío estaba celebrando sus 60 años con sectores árabes israelíes manifestándose con la intención de boicotear ciertos eventos. Y para terminar, una noticia arqueológica: el comercio con China en la antigüedad. Una nueva investigación conducida en la Universidad de Haifa nos revela que a lo largo de los siglos XII y XIII, durante la época de las Cruzadas, los buques de cerámica alcanzaron Akko desde las regiones del Mediterráneo, el Levante, Europa, África del Norte y hasta China. Esta investigación, conducida por la doctora Edna Stern, bajo la dirección de la catedrática Michal Artzi y el doctor Adrián Boaz, examinó la cerámica encontrada durante excavaciones conducidas por las autoridades de antigüedades de Israel en Akko durante el periodo de los cruzados y las cerámicas encontradas en naufragios alrededor de las costas del Mediterráneo. Según la doctora Stern, durante esos siglos, Akko, además de ser la puerta de entrada para peregrinos cristianos en la tierra de Israel, era uno de los puertos comerciales más activos en el este latino, que tenía vínculos comerciales con Europa, el mundo islámico y el Imperio bizantino. El estudio encontró que la mayoría de los artículos de cerámica que fueron importados a Akko incluyó utensilios variados, vajillas de vidrio y predominantemente vasijas y platos. El 44,5% de las importaciones llegó del Mediterráneo, Chipre, Grecia y Asia Menor. Había también fuertes lazos comerciales con los vecinos de Siria y Líbano. De allí llegaban un 29,3% de las importaciones. De las regiones del Mediterráneo occidental como Francia, Cataluña y Túnez, arribaba un 3,3% de barcos de cerámica y de la China llegaba un 0,2% de utensilios de cerámica importada.
Según la doctora Stern, en contraste con la noción que los artículos de cerámica fueron importados a Akko y puertos circundantes como artículos de lujo, las conclusiones de su estudio revelaron exactamente lo contrario. Ella concluye que los utensilios de cerámica que fueron traídos a Akko y a otros sitios del mar Mediterráneo no llegaron debido a su alto valor, sino que parecería que fueron importados por compañías navieras como artículos secundarios, como rellenos dentro de los artículos más caros que fueron transportados. Y de esta noticia pasamos a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Sara? Muy bien, gracias. ¿Qué noticias culturales tienes hoy? Bueno, primero les voy a contar sobre otro curso de verano. Ya ves que este verano lo tenemos ya muy lleno de actividades. Y les voy a contar sobre otra, el 28 y el 29 de julio, esta vez en Canarias, específicamente en el Cabildo Insular de La Gomera. Un curso, bueno, como un seminario que se titula Hacia la paz desde los monoteísmos. Las religiones, factor de paz o de guerra en nuestro mundo. Bueno, eso ya dice un poco de lo que trata. Va a haber una serie de conferencias y mesas redondas para ver si las religiones pueden contribuir a la paz o realmente son el origen de todo lo mal. Por ejemplo, el conflicto del Oriente Medio, obviamente, que estará ahí muy presente, yo creo, en las discusiones. El primer día habrá 3 conferencias. Primero, Jacobo Israel Garzón, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, hablará sobre el judaísmo y la paz. Después va a haber una conferencia titulada El Islam y la Paz, que la va a dar Saif Ben Abed Nur, que es el responsable de asuntos culturales en el Centro Cultural Islámico de Madrid, y el cristianismo y la paz, que lo va a presentar José María Serrano, que es ahí se me va, presidente de la Corte de Apelación del Estado de Ciudad del Vaticano. Lo encontré. Y el segundo día, pues una serie de mesas redondas entre esta gente y algunos otros invitados que van a hablar sobre estos temas de si es posible la paz, si la religión puede ayudar. Bueno, eso es, el 28 y el 29 de julio en la isla de Gomera. Será interesante ver a qué conclusiones llegan. Sí, que nos cuenten, ¿no? Por lo Sí. menos. Por si no podemos llegar a la isla de Gomera en estos días. Otra cosa, bueno, algo que pasa bastante a menudo últimamente es que Amos Oz recibe algún premio. Hace poco estuvo en España para recibir el premio del Príncipe de Asturias. Sí, ya solo va a faltar el Nobel, ¿no? Sí, eso, bueno, pues le faltó uno pequeño más que lo acaba de ganar. El premio Heine de literatura de 2008 de Düsseldorf. En diciembre se van a cumplir 211 años del nacimiento de Heine en Düsseldorf, y ahí van a entregar el premio de literatura a Amos Oz por su creatividad y por supuesto por su compromiso humano y político para pues tender puentes entre los israelíes y los palestinos. Y por último, les quería contar sobre una nueva película que se está rodando en estos días en Alemania con Kate Winslet, que es la famosa actriz inglesa, famosa sobre todo por Titanic. Y esta vez la tuvieron que envejecer mucho con maquillaje, porque está interpretando el papel de una anciana que era vigilante de un campo de concentración, o sea, pertenecía al partido nazi, se llamaba Hannah Schmitz, y pues está en la Alemania de la posguerra tratando de ocultar su pasado. De eso se trata. La película se llama The Reader y la dirige Stephen Daldry. Y bueno, estaremos aquí esperando para verla porque suena bien. Sí, la verdad. Bueno, a mí me encanta Kate Winslet, la verdad, así que sí, el tema me interesa. Así que bueno, lo que se me olvidó comentarles sobre eso
es que tuvo un comentario que, bueno, a mí me pareció un poco de mal gusto, pero dice, o sea, están citando a Kate Winslet, que dice, cuando le preguntaron por qué había aceptado el papel y no sé qué, dice, me di cuenta de que si haces una película sobre el Holocausto tienes garantizado un Oscar. Me pareció un poco que arruinó. Tendencioso, sí. Y la verdad, sí, bueno, pues entonces ya está cambiando mi opinión rápidamente sobre ella. Pero esperemos que haga un buen trabajo, por lo menos como actriz, y que, de los que actores, no opine al claro, respecto. De los actores es mejor verlos en películas y no oír comentarios. Bueno, Ana, muchas gracias por las noticias culturales. Gracias. Muchas gracias a los oyentes y bueno, hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Veremos cómo sigue la precaria tregua con Hamás. Hablaremos de la accidentada despedida de Sarkozy, de la carta que Obama escribió a Bush, de la visita oficial del presidente del Congreso Judío Mundial a Argentina y del posible juicio en España de criminales nazis. Empezamos. Israel se niega a abrir pasos con Gaza tras los lanzamientos de misiles. Según la agencia de noticias France Presse, Israel se negó ayer miércoles a abrir los puntos de paso para mercancías y carburantes hacia la Franja de Gaza tras el disparo el martes de misiles palestinos en la primera violación de la tregua. En el marco de la tregua concluida la semana pasada entre el gobierno israelí y Hamás, Israel ya había abierto parcialmente el domingo los pasos de Karni, Sufá y Nahal Oz, utilizados para hacer entrar mercancías y carburante en este territorio palestino. Los pasos permanecieron cerrados durante la noche y ayer miércoles por la mañana no fueron reabiertos como estaba previsto a raíz de los disparos de cohetes del martes que constituyen la violación de la tregua. El punto de paso para las personas, situado en Erez, permanecerá abierto a enfermos, diplomáticos y periodistas. Hamás había reiterado el martes su compromiso de respetar la tregua, pese a los disparos de 3 misiles contra el sur de Israel por el movimiento palestino Yihad Islámica, que presentó este ataque como una respuesta a la muerte de uno de sus jefes por el ejército israelí en Cisjordania. Como dijimos ayer en las noticias, murieron 2 terroristas en un tiroteo contra soldados israelíes que intentaban arrestarlos en su apartamento que contenía un arsenal de municiones, armas y explosivos. Ayer también se cumplieron 2 años del secuestro del soldado Gilad Shalit a manos de Hamás. La Yihad Islámica, que no dio su acuerdo a la tregua pero se había comprometido a respetarla, responde sistemáticamente a la muerte de sus miembros disparando cohetes contra territorio israelí desde la Franja de Gaza. En Berlín, el Cuarteto Internacional para Oriente Medio, formado por Estados Unidos, la ONU, Rusia y la Unión Europea, y el primer ministro palestino Salam Fayyad, lanzaron por separado llamamientos a la calma, al término de una conferencia el martes sobre ayuda internacional a los palestinos. La visita de Sarkozy a Israel acaba con la alarma en el aeropuerto. La muerte de un soldado de un tiro con su propia arma en el aeropuerto de Tel Aviv mientras el presidente francés Nicolas Sarkozy se despedía ayer de las autoridades israelíes causó la alarma entre los servicios de seguridad de ambos países. El disparo sonó unos 200 metros del avión que debían tomar Sarkozy y su esposa Carla Bruni, por lo que sus guardaespaldas se apresuraron a introducirlos en el aparato, según muestran las imágenes de televisión. El presidente francés y su mujer resultaron ilesos en el incidente, lo mismo que el primer ministro israelí Ehud Olmert, que fue rodeado inmediatamente por agentes de seguridad e introducido en su automóvil. El revuelo fue causado por un policía de fronteras israelí, de origen druso, que según la organización de voluntarios Zaka se suicidó, aunque fuentes policiales no descartan que se tratara de un accidente. Cuando el incidente fue aclarado, los guardaespaldas permitieron a Olmert y al presidente israelí Shimon Peres subir al avión para despedir personalmente a Sarkozy, que ponía así fin a una visita de 3 días que transcurrió casi por completo en Israel. El jefe de Estado francés visitó ayer territorio palestino al desplazarse unas horas a la ciudad cisjordana de Belén para entrevistarse con su homólogo palestino Mahmoud Abbas. Medios locales informaron que en la rueda de prensa posterior al encuentro, Sarkozy abogó por el fin de la ocupación israelí de Jerusalén Este, donde los palestinos aspiran a establecer la capital de su futuro Estado.
Sarkozy se refirió también al muro que Israel construye en Cisjordania y añadió que no traería seguridad a los israelíes para siempre. Y en esa visita concluyó que Israel debe garantizar su seguridad por medio de un acuerdo de paz con gente que cree en la paz, como el presidente palestino. Está claro que el mejor camino para la paz es por medio de un acuerdo diplomático, dijo. Durante el encuentro previo, Sarkozy y Abbas firmaron un acuerdo por valor de 21 millones de dólares, es decir, 13,6 millones de euros, para la creación de un parque industrial en Cisjordania. Esa mañana, horas antes de visitar Belén, Sarkozy se entrevistó con el líder de la oposición israelí, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien advirtió a Sarkozy que Jerusalén nunca será dividida. Netanyahu, uno de los claros favoritos en unas eventuales elecciones anticipadas en Israel, respondía así al discurso de ayer de Sarkozy en el Parlamento, en el que afirmó que la parte este de la Ciudad Santa debería ser la capital del futuro Estado palestino. Después, el dirigente francés acompañó a Pérez a la presentación del Renault Megane eléctrico y a una conferencia económica de empresarios de ambos países. En este último acto, Sarkozy empleó un tono más entusiasta con Israel de lo que lo hizo en Belén con Abbas. Después animó a los israelíes a sentirse orgullosos de lo logrado en los últimos 60 años, es decir, desde la creación de su Estado. No sé si algún otro pueblo ha alcanzado tales logros en tan poco tiempo, sentenció tras abogar por incrementar la cooperación entre Francia e Israel en los ámbitos de la seguridad, la economía, la educación y la cultura. Continuamos. Obama escribe a Bush sobre Israel. El candidato demócrata presidencial, el senador Barack Obama, afirmó en una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, George Bush, que tienen que presionar a Egipto para que dedique más recursos y esfuerzos para detener el contrabando de armas a Gaza desde el Sinaí, desde donde jamás recibe el armamento. En la carta, Obama reiteró muchos de los puntos que presentó en la conferencia anual de AIPAC en Washington a principios de mes. Aclarando su apoyo a Israel, el senador demócrata escribió que un principio fundamental de la política norteamericana debe ser su inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel. Cree que es un compromiso bipartidista y va a trabajar para continuar y avanzar en ese consenso. Pero le preocupa profundamente que la seguridad de Israel esté en mayor riesgo, tanto a causa de nuevas amenazas de enemigos implacables como Irán, Hezbollah y Hamás, como debido a las opciones políticas de los Estados Unidos. Refiriéndose a la Franja de Gaza, el senador escribió que la esperanza de ejercer presión sobre Egipto ayudará a velar para que Hamás no use la tregua para rearmarse y reagruparse. Dijo: «Tenemos que seguir aislando al grupo y asegurarnos que otros lo hacen, hasta que reconozcan a Israel, renuncien a la violencia y acaten los acuerdos anteriores». Obama se expresó también sobre el alto el fuego en Gaza antes de que este fuera violado por la yihad islámica, con estas palabras: «Todos esperamos que traiga la calma a la población del sur de Israel, que mejore la vida de los palestinos en Gaza y que conduzca a la liberación de Gilad Shalit». El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, llegó el martes a Argentina en visita oficial de 3 días. Lauder, considerado la mayor autoridad política del judaísmo mundial, fue recibido por la presidenta Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. Antes mantuvo un encuentro con el canciller Jorge Tayana. Tiene previsto también un encuentro con el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, y con el cardenal Jorge Bergoglio. El líder del Congreso Judío Mundial dialogará además con los presidentes de la Daya y AMIA, Aldo Donzis y Guillermo Borger, respectivamente, como también con representantes de agrupaciones de familiares de víctimas causadas por los atentados terroristas cometidos en Argentina durante la década del 90. También dará una conferencia de prensa en el edificio de AMIA. Lauder fue elegido presidente del Congreso Judío Mundial en junio de 2007. Antes, entre 1983 y 86, fue secretario de Defensa adjunto para Asuntos Europeos y OTAN, y luego fue nombrado por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan como embajador en Austria. Nacido en Estados Unidos en 1944 y heredero del imperio de la cosmética y los regalos que crearon sus padres Estée y Joseph, que factura miles de millones de dólares por año,
Loder desarrolló una vida ligada a la diplomacia y a la lucha contra los efectos devastadores que el nazismo provocó en poblaciones judías del continente europeo. Loder se muestra preocupado por Irán, país que, según su visión, esparce su veneno sobre otras naciones del continente. Para terminar, la última noticia. Una organización de derechos humanos pidió que España juzgue a 4 nazis. Una organización defensora de los derechos humanos pidió a la justicia de España que solicite a Estados Unidos la extradición de 4 exguardias de campos de concentración nazis y que los juzgue por el asesinato de ciudadanos españoles. Representantes de equipo NISCOR, que tiene sede en Bruselas, informaron que los involucrados son John de Maniuk, quien reside en Ohio, y que también está siendo buscado por Alemania, Anton Tichung, Josias Kumpf y Johann Lepri. La organización busca que se aplique el principio de jurisdicción universal, en virtud del cual los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el terrorismo y la tortura, entre otros, puedan ser juzgados en tribunales de España, incluso si fueron cometidos fuera del país. Este recurso legal fue utilizado para intentar el procesamiento del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, el líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden y el represor argentino Miguel Caballo por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Según miembros del equipo NISCOR, Estados Unidos emitió órdenes de deportación en contra de los 4 nazis acusados, pero ningún país aceptó recibirlos hasta el momento. La abogada de la organización, Gloria Trinidad, dijo que en este caso otra razón para pedir la deportación y procesamiento de los sospechosos es que miles de ciudadanos españoles fueron asesinados en campos de concentración donde se desempeñaron como guardias. Según comentó Trinidad, como próxima medida, la justicia española debe determinar si admite el caso y presenta cargos en contra de los 4 hombres, un proceso que puede llegar a durar meses. Y ahora vamos con las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Sara, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué noticias culturales tenemos hoy? Bueno, primero les traigo un seminario que organiza Casa Sefarad de Israel en la Universidad Complutense en Madrid el 5 y el 6 de julio. Es parte de todo un congreso mundial que se llama Voces de Mujeres 2008 y ese se llama Voces Mediterráneas, donde van a venir muchas conferencistas muy importantes pues de todo el Mediterráneo, pero solo mujeres. Entonces, políticas, escritoras, filósofas, poetisas, un poco de todo para abordar pues todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los países del Mediterráneo y qué es lo que hay único de los países del Mediterráneo y bueno, cosas de este tipo. Verdaderamente un verano repleto de sí, seminarios y cursos, Ya no sabemos a dónde ir primero. Otra cosa, ayer se conmemoró el día de 2 años del secuestro de Gilad Shalit. Y por eso en Nueva York hicieron un proyecto muy, muy bonito con niños de una escuela de Nueva York, pero además una escuela que hasta hace un año era considerada como una de las 10 escuelas más violentas de Nueva York, que están ahora en todo un proceso de recuperación y también para fomentar temas de paz y diálogo intercultural. Y dentro de este proyecto, en conjunto con la Embajada de Israel, hicieron un video que se puede ver ya en YouTube, donde algunos de los niños de esta escuela, que tienen como 11 años, están leyendo un cuento que escribió Gilad Shalit cuando tuvo 11 años, que se llama Cuando el pez encontró el tiburón, y también además habla así de quizá una paz posible entre los peces y los tiburones. Esperemos que sí, que vuelva a su casa. Sí, muy bonito. Y para terminar nos vamos a despedir de un gran hombre de teatro judío polaco que se llamó Józef Shaina y que pues falleció ayer. Él era un hombre que se dedicaba a casi todas las formas de arte que existen, artes plásticas, diseño, pero por lo cual lo que le trajo más fama fue
fue el teatro, dirigió algunas obras muy destacadas con mucho éxito también internacional, una que se llama Cervantes, una que se llama Dante, por ejemplo. Él nació en 1922, es sobreviviente de Auschwitz, perdió ahí a mucha de su familia, y después fue profesor y también director de algunos teatros de Varsovia, de Cracovia, o sea, una persona muy importante y que regresó a vivir a Polonia, aparentemente. Sí, se quedó ahí. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana, por las noticias que nos traes. Gracias a ustedes. Gracias a los oyentes y bueno, hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Como todos los viernes, para noticias directas de Israel, Masha hablará con nuestro corresponsal allí, Salem Mergui, y pueden acceder directamente a nuestro programa desde Israel. Nosotros hablaremos de la inauguración del puente de Calatrava en Jerusalén, de la próxima embajadora de Israel en las Naciones Unidas, del nombramiento del nuevo director para Casa Sefarad Israel y de la demolición próxima de la última sinagoga de Tayikistán. Comenzamos. Inauguran el puente suspendido de Calatrava en Jerusalén. Un monumental puente suspendido en la entrada de Jerusalén Oeste, obra del arquitecto español Santiago Calatrava, fue inaugurado en la noche del miércoles con fuegos artificiales y en presencia de numerosos responsables israelíes. A finales de 2010, por este puente debería transitar una línea de tranvía que está en construcción. El puente, por el que también pueden circular los peatones, es una estructura de 4.300 toneladas de acero sostenido por 66 cables unidos a un mástil de 360 metros de largo y una altura de 120 metros. Comparado a un cisne gigante o a una lira, o incluso al esqueleto de un dinosaurio, el puente es una maravilla arquitectónica. Entre las obras más célebres de Calatrava figuran la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la estación de ferrocarril de Lieja en Bélgica y el complejo deportivo de los Juegos Olímpicos de Atenas. Continuamos. Israel designó a una embajadora ante las Naciones Unidas. El gobierno israelí nombró a la profesora de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Gabriela Shalev, como nueva embajadora ante las Naciones Unidas. La rectora de la institución de estudios superiores ONU Academic College reemplazará en el cargo a Dan Gillerman en Nueva York. Según publicó la prensa local, la designación fue precedida por una batalla política entre el primer ministro Ehud Olmert, que impulsaba el nombramiento del ex cónsul general en Nueva York, Alon Pinkas, y la canciller Tzipi Livni, que abocaba por Shalev, considerada una de las mayores especialistas en derecho contractual. Y seguimos con otro nombramiento. Diego de Ojeda es el nuevo director de Casa Sefarad Israel. El Consejo Rector del Consorcio Casa Sefarad Israel decidió por unanimidad el nombramiento de Diego de Ojeda García Pardo como director de esta institución. Diego de Ojeda sustituirá en el cargo a la embajadora en misión especial para las relaciones con las organizaciones judías, Ana Salomón. En un comunicado, la Casa Sefarad Israel señala que la propuesta del nombramiento de Ojeda fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. El Consejo Rector agradeció la excelente labor realizada por la embajadora Salomón, que ocupaba la dirección general desde la fundación de la institución en diciembre de 2006, y subrayó que durante ese periodo se sentaron las bases de la institución. Ojeda fue funcionario de la Comisión Europea desde 1994 y estuvo destinado en Jerusalén desde ese año hasta 1995. Además, también ha sido coordinador político para la Comisión Europea del Proceso de Paz en Oriente Medio desde 1996 a 2000 y para las relaciones con la Federación Rusa de 2001 a 2002. Posteriormente fue portavoz del comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten. En los últimos años ha sido vocal asesor del Departamento de Política Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno, ocupándose, entre otras cuestiones, de las relaciones con los países mediterráneos.
Y para terminar, judíos de Tayikistán preocupados por la demolición de su única sinagoga. La comunidad judía de Tayikistán manifestó su preocupación por la decisión del gobierno de ordenar la demolición de la única sinagoga que hay en el país para avanzar en la construcción de un palacio presidencial y un parque. El edificio es una construcción que data del siglo XIX y las autoridades pretenden reemplazarlo por la nueva Casa de Gobierno, que desde 1992 ejerce el presidente Emomali Rahmon. Los líderes comunitarios alertaron que la demolición de la sinagoga, una casa adornada con estrellas de David, pone en peligro a la comunidad judía, que es minoritaria ante una población mayormente musulmana. El rabino Mijail Abdurrahmanov dijo en declaraciones que reproduce el diario Haaretz que es doloroso perder algo muy querido, algo que no puede ser valorado en términos monetarios. Además, advirtió que por el momento la existencia de la comunidad judía de Tayikistán está en peligro y que también es una amenaza para las personas mayores que vinieron aquí en busca de ayuda. La comunidad judía en Tayikistán, un país ubicado en el centro de Asia y que perteneció a la ex Unión Soviética, se redujo desde que se declaró la independencia a comienzos de la década de los 90. El edificio donde funciona la sinagoga perteneció al Estado soviético, pero se le permitió a los miembros de la comunidad continuar con la práctica del culto. Hasta el momento, en el templo funcionaba también un comedor para los pobres y además se brindaba ayuda humanitaria a personas de edad avanzada, principalmente a los miembros de la comunidad de bajos recursos económicos. Y ahora pasamos a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, gracias. ¿Qué noticias culturales tenemos? Bueno, hoy tampoco pudo faltar un curso de verano, ¿verdad? Que todos los días les cuento sobre otro. Por si no estaba completo el verano. Exacto, por si no estaban ya muy ocupados. El del 7 al 11 de julio en Badajoz, en Extremadura, en varias localidades va a haber un curso de verano que se llama, es largo, así que fíjense, Historia y presencia judía en la frontera hispano-portuguesa de la Baja Extremadura. Un poco complicado acordarse del nombre, pero bueno, entendemos que tiene que ver con presencia judía en Extremadura. Va a haber una serie de ponencias históricas de gente de España, de Portugal, también de Israel y de Francia. Va a haber música sefardí, también tours en la zona. Va a ser en las 3 localidades Barcarrota, Hornachos y Llerena, e incluso algunas degustaciones culinarias de comida judía extremeña, así que suena muy completo el programa. También lo patrocina Casa Sefarad Israel. Entonces, bueno, eso es pues ya muy pronto, del 7 al 11 de julio. Más información pueden ver en la página de Casa Sefarad Israel. Y nos vamos a algunas cosas de noticias de Israel. Primero, no sé si se acuerdan, hace poco se habló por los 60 años de Israel. Había una carta oficial del Estado de Israel hacia, los que quedan de los Beatles, para disculparse de que no los aceptaron hace muchos años porque decían que esa música era una corrupción para los jóvenes. Entonces, parece que por lo menos Paul McCartney no guarda el rencor por esta vez, porque parece que aceptó llegar a un concierto en Israel en septiembre, más o menos así, por el 20, todavía no está confirmada la fecha, pero es bueno saber que la disculpa irá. Sí. Y por último, les quería contar que en estos días se cumplen 80 años a la decisión de crear una especie de Estado judío socialista en Birobidjan. Y con motivo de esto, en el centro de Bauhaus de Tel Aviv se inaugura ahora una exposición que se puede ver hasta el 23 de julio, que se llama Bauhaus en Birobidjan. Había un arquitecto suizo que se llamaba Hans Meyer,
que fue uno de los directores de la escuela de Bauhaus en Alemania, y a principios de los años 30 él trabajó para la Unión Soviética, y le pidieron que sea que planifique esta nueva región que iba a ser como Un nuevo país. el país de los judíos, ahí muy lejos en el este. Y bueno, la verdad es que sus planes, pues ya podemos decir que no se llevaron a cabo, y también esta región de Birobidzhan no se convirtió exactamente en lo que querían que se convirtiera. Pero bueno, se puede ver una exposición sobre este plan, y así en general sobre el Bauhaus y Birobidzhan y lo que hay entre ellos. Para la inauguración de la exposición incluso llegó el actual alcalde de Birobidzhan, que se llama Alexander Ben Aharon, que es uno de los muy pocos judíos que quedan ahí, porque después del fin de la Unión Soviética, la mayoría de los judíos que había ahí pues se fueron a Israel. Así que, pero bueno, todavía tiene un alcalde judío. Sí, bueno, y lo único que queda son los edificios. Claro, lo que sí hay es muchísimo patrimonio judío, todo tiene nombres en yiddish. Exacto. Ahí debe ser alucinante. Hay Magen David, ahí sí. Así que, por ahí me dijeron que incluso hay cursos de verano intensivos de yiddish en Birobidzhan que se puede hacer, así que para los interesados también eso existe. Muy bien, Ana, muchas gracias por tus noticias. Gracias a ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias a los oyentes y que disfruten.